Bienvenidos. A continuación vamos a continuar con el capítulo de flexión, ¿sí? De cúpulas o domos. Muy bien. El anterior capítulo habíamos visto al domo justamente con sus tres ejes, el eje θ, el eje z, que es el radial, y el eje phi, que es el que viene desde la vertical y va bajando, ¿no? El ángulo vertical. Esos tres ejes son curvilíneos. En el caso general, tenemos que va a ser una cúpula, un domo, pero elíptico, donde tengamos un radio uno y un radio 2 y un radio uno, ¿no? Dos radios. En el caso general, se va a presentar como en el Coliseo de nuestra universidad, ¿sí? Simplemente todos estos dos a un radio. O sea, R1 es igual a R2, es igual a R y es igual a A. Un radio A, ¿sí? Y de ese habíamos visto que para los ejercicios no tomamos en cuenta como un sombrerito de Kiko, no, no. Sí, lo que se hace es, tenemos ahí está el radio A para un ángulo respecto la vertical, ángulo phi. Entonces, solo ese sector, ese casquete, ese domo, eso es el coliseo, ¿sí? Una parte. Eso resulta el análisis que estamos haciendo ahora. En membranas hemos visto que podemos obtener las solicitaciones de normal y normal en phi, normal en tita, ¿sí? Respecto a las cargas, lo que serían las cargas axiales, ¿sí? Todo es lo que eso son esfuerzos axiales y tangenciales en el DOM. Ojo, una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial va a tener solución particular y una solución homogénea. La particular siempre va a ir como membrana, y ahí está, y la homogénea va a ir propia de la estructura, ¿sí? Es propio. Entonces, y los dos solucionan la solución real de una ecuación diferencial, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vámonos a flexión. En flexión tenemos los siguientes diagramas de cuerpo libre. En sí, en el apunte final debería ser unido estos dos. Todo, todo, todo. Aquí este sería el elemento, el elemento del diagrama de cuerpo libre más completo, más largo de todos los elementos que hemos visto a lo largo de la materia en este semestre. En uno solo debería estar, a ver, ahí está el elemento diferencial domo, deberían estar los axiales, ahí están los axiales, pero ya no tiene apóstrofe porque ya no es como membrana, ahora es como por flexión. Después van a estar los tangenciales, ahí están los tangenciales, las cargas, ya, pero adicionalmente está, esto es como membrana, no pasa nada, todo igualito. Pero adicionalmente vamos a colocar todo lo que es, o sea, junto tiene que ir esto de acá, que sería los momentos. Momentos en el eje tita, momentos en el eje phi, ¿ya? Los momentos torsores, con doble flechita es momento torsor, ¿sí? ¿Ya? En cada eje, doble cabeza, en este sentido doble cabeza, eso. Ya está en el eje tita, en el eje phi, momentos, pero adicionalmente aparecen las cortantes. Como en este caso, hacia allá va avanzando el eje tita, el eje phi baja hacia abajo y el eje z adentro. Entonces, anterior es este, sale la cortante en tita, entra la cortante, aquí sale la cortante en phi, aquí entra la cortante. Y si vemos, todo esto está en un solo elemento. Está en la página, sí, 10 y 11 del libro de Billington, que está en el Clash. Muy bien.
Entonces, para todo este elemento, si se dan cuenta, ahora todo va a entrar cortantes, normales, todo va a entrar en el cálculo, ¿sí? Es el elemento más completo. Y si hacemos una vista en perfil, ¿qué ocurre? La cortante ahora tengo que hacerle ya, bueno, si vemos la cortante, aquí está el elemento diferencial domo, sale arriba, ¿no? La cortante en phi sale y la cortante en phi más su incremento entra, ¿sí? Para un radio R0 aquí, que depende de phi, y el diferencial de phi es el diferencial que bajó ese elemento diferencial, ¿no? Entonces aquí es R0 más su incremento, la normal en phi y la normal en phi más su incremento. Ahí están. Vamos viendo las solicitaciones. Y entonces, cuando empecemos a hacer su diagrama de cuerpo libre, hay que descomponer. Hay que en planta que tengo. En planta puedo ver respecto al eje diferencial de tita. El eje tita. El eje tita crece en este sentido, allá. Entonces tenemos la normal en tita y normal en tita más su incremento. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tenemos la normal en phi como membrana, era resolver una integral, ¿se acuerdan? La integral aquí está, y reemplazar. Y la normal en tita era reemplazar esa normal en phi y resolver esta ecuación. Entonces, las normales tangenciales eran cero, ¿sí? El radio R0 dependía de R2 seno de phi y el R0 derivado phi es R1 coseno de phi. Y en el caso especial de una esfera que R1 es igual a R2 y es igual a A, esto se convierte en A seno de phi y A coseno de phi. Solo eso es un apunte de membrana, ¿no? Entonces, con todo eso, con todas estas ecuaciones y los diagramas de cuerpo libre, nos adentramos a lo que es las ecuaciones propias de de equilibrio en el para domos por flexión. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje pi, sumatoria de fuerzas en el eje tita, sumatoria de fuerzas en el eje z. Las normales en el borde, normal tita phi es igual a phi tita y es constante 1. Sumatoria de momentos en phi, sumatoria de momentos en tita. El momento tita, digo, phi tita es igual a menos el momento tita phi y va a ser la constante 2. Siempre pasa eso, ¿no? Hemos aprendido en una placa, justamente ese momento de aquí es igual a este momento, pero con su signo negativo. La fuerza es igual, en ese sentido, ¿no? En valor. Muy bien. Entonces, veamos. Para las normales, ¿sí? Otra vez, vamos a hacer normales en el eje tita o sumatoria de fuerzas en el eje tita, pero no solo participan las normales, participan las tangenciales y también las cortantes, la descomposición de las cortantes. Normal, sumatorio de fuerzas en el eje phi, sí, en el eje phi, no solo participan las normales, participan también las cortantes. Vamos a hacer sumatorio de fuerzas en el eje z, igual, todas las fuerzas descomponiendo, ahí está. Pero adicionalmente me dice, vamos a hacer sumatoria de momentos en a lo largo del eje phi, sí, aquí del eje tita, perdón. Entonces va a aparecer las cortantes por sus brazos, ¿sí? Las mismas normales y aparte de los momentos. Y también vamos a hacer sumatoria de momentos en el eje phi, ¿sí? Igual, los momentos y las cortantes van a aparecer. Entonces, como resumen de todas las ecuaciones y con una pequeña simplificación, tenemos las siguientes ecuaciones. La ecuación uno, donde aparece la normal en pi, la normal en tita, ¿sí? La normal, la tangente tita phi, la cortante en pi y la carga. En el eje tita, la normal en tita, la normal tita phi, ¿sí?
la normal phi tita, ya. Aquí aparece la cortante en tita y la K. En el eje Z, en el eje radial, una ecuación del anillo, ¿sí? La cortante tita, ahí está, la normal tita, la normal phi y la carga. ¿Se dan cuenta? En estos no hay momentos, no momentos. Solo, solo fuerzas, pero se descomponen. Muy bien. En la sumatoria de momentos en phi, en la vertical, ¿sí? Aparece el momento tita, el torsor, tita phi, el torsor phi tita y la cortante en tita. Y en el momento tita aparece el momento tita phi y cortante phi. ¿Sí? Muy bien. Finalmente tenemos el momento en el borde, ¿sí? Phi tita es igual a menos el tita phi. Con esas ecuaciones, entonces, pasamos a decir lo siguiente. En estas ecuaciones, todo lo que sea derivado tita va a ser igual a cero. Entonces, empiezo a buscar. Lo que es derivado tita es cero, este es cero. Buscamos, este es cero. Derivado tita, ¿no? Este es cero, ¿sí? Este es cero de acá, cero. Buscamos lo que es derivado tita es cero. Y con esa simplificación, ¿sí? Tenemos las siguientes ecuaciones. De la ecuación uno 3' y 6', que están en en la página 59, ¿sí? Ecuaciones de Billington, del DOM, ¿sí? Muy bien. No olvidar que el radio R0, R2 seno de phi y derivado phi, R1 coseno de phi. Con todo eso, ¿sí? Vamos a reemplazar, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Estamos armando nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el momento tita va a ser igual a ¿qué? Es como cuando hemos hecho en cilindros, ¿sí? Menos la rigidez de el desplazamiento en tita dos veces, Poisson, el desplazamiento derivado phi dos veces, ¿sí? Y el momento pi simplemente intercambia estos dos. Pero, ¿sí? Como hemos dicho, que todo lo que es derivado tita es cero, en sí esto va a ser cero y el momento phi es igual a menos la rigidez, el desplazamiento derivado phi dos veces. Reemplazando, tenemos que el momento θ es igual a menos la rigidez Poisson, la derivada segunda, o Poisson momento phi. ¿Sí? Como en cilindros, no pasa nada, igual que cilindros. Muy bien, vámonos a la cortante. La cortante simplemente va a ser, si estamos hablando en phi, la derivada del momento en phi respecto uno más. La normal viene de resolver la integral respecto a esto, pero como ya estamos como flexión, aparece la expresión que complementa la cotangente de phi, ¿sí? La cortante en phi. Y la normal en tita va a ser esa integral, la misma, que resolvemos, ¿sí? Pero menos la carga en z, R0 seno de phi. Esa es la solución particular que venía de membranas. Y la solución homogénea aumenta el R0, la cortante en phi, cotangente de phi, R1 seno de phi, menos 1 sobre R1 seno de phi, y la cortante en phi, R0, todo derivado phi. Si vemos lo siguiente, estimados estudiantes. ¿No? En esta situación, todo ya deriva en lo que en cálculo hemos llevado las coordenadas esféricas. En las coordenadas esféricas, lo mismo que nosotros tenemos, igual, ¿no? Un eje tita, un eje phi y un eje
radial R, ¿no? Esos tres. En nuestro caso, ¿por qué digo esto? Estas coordenadas o estas funciones, ¿sí? Se asemejan mucho. En nuestro caso, cambiamos el sentido. Ahí está el eje tita, el eje phi baja y el eje z, que es el radial, entra hacia adentro, ¿no? Es lo mismo, solo el sentido va a cambiar, nada más. Entonces, justamente para comprender, para encontrar estas ecuaciones, recurrimos a las coordenadas esféricas. Muy bien, tenemos entonces las coordenadas particulares y las homogéneas para encontrar la ecuación final. ¿Qué tenemos? Para resolver la ecuación homogénea, va a volver a aparecer mi ecuación de cuarto orden, ecuación diferencial. Pero en este caso ya no depende del desplazamiento, va a depender ahora de la cortante en phi. En phi, respecto a 4 veces de derivado, va a ser igual a 4 lambda, ya no es beta. Beta usaba en las vigas, cilindro. En paradomos, para diferenciar, va a ser eh, lambda a la cuarta, la cortante en phi. Aparece esa ecuación diferencial. Sabemos, por analogía, que esta ecuación diferencial tiene cuatro constantes, ¿no? De integración, donde la 3 y la 4 no entran, pero ahora bonito aparece, es beta. ¿Se acuerdan la ecuación de beta, beta y, ¿no? Ya no, o beta x, no, ahora va a ser lambda, porque en vez de beta está lambda, lambda phi. Phi es la variable. Phi es como si fuera x o y, la variable. Entonces, e a la lambda x menos de sobre seno de lambda, lambda phi, constante 2, e a la lambda phi coseno de lambda phi. Las dos constantes, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde aparecen esas funciones? Tenemos la función de phi, sí, aquí justamente el ángulo que desde el eje vertical cae, la función psi, la función z, y aparece ahí la... ¿Se acuerdan cuando tenía cilindros? Tenía mi muro y esta era la función. O en viga sobre lecho elástico, sí, solo me importaba la mitad, de igual forma deformaba y era esa. En el caso de domos, ¿cómo ocurre? El domo parte de acá y realiza hasta ahí. Entonces las funciones y los gráficos vienen de esa manera. Muy bien. Entonces, ahora en cilindros tenía dos desplazamientos a restringir. En cilindros cuando tenía de esta manera, tenía dos desplazamientos restringidos. Un desplazamiento horizontal y una rotación. El desplazamiento horizontal era la cortante, ¿sí? Limitaba, y la rotación limitaba el momento, ¿sí? El giro, porque esto hacía de esta manera, ¿no? Se podía deformar de esa manera. Había un desplazamiento horizontal y una rotación. En domos, va a haber dos desplazamientos a restringir. Igual, un desplazamiento horizontal, ahí viene el domo, un desplazamiento horizontal y una rotación. Y una rotación. Los dos, que se lo ha visto en el tema de anillos. Si el domo llega al, a al elemento que fija, pues una viga o un empotramiento, y llega con dos esfuerzos. Empuja, quiere abrirlo, tenemos un anillo, quiere abrir el anillo y quiere hacerlo girar a ese anillo, quiere hacerlo rotar. Esos dos. Entonces, para esos dos desplazamientos, esos dos los que tengo que restringir. Si tengo empotrado, esos dos tengo que restringir. Para esos dos, ¿sí? Voy a tener un desplazamiento tita y un desplazamiento phi, ¿sí? Por teoría de elasticidad, donde estos intercambiando directamente eh, se relacionan uno con el otro. ¿Qué ocurre?
tengo el elemento DOM, pero quiero analizar justamente sus deformaciones. Uno chiquitito, ahí está el diferencial, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando este va a tener cargas tremendas? Se va a empezar a estirar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir su estiramiento? Este va a mantener fijo, pero va a ocurrir de esta manera, ¿sí? Donde va a haber un desplazamiento B y un desplazamiento B doble, uno en cada eje. El desplazamiento B va a ser resolviendo esta integral, ¿sí? O bueno, resolviendo esta ecuación diferencial pasa a integrar, ¿sí? Va a ser seno de phi, la integral de esta función, de toda una función, sobre el seno de phi, diferencial de phi, y una constante aparece. Y el B doble, este B doble, va a ser SB coseno de phi, R2 y la deformación en tita, este de aquí. Vemos que estas ecuaciones son bastante largas, bastante grandes, ¿sí? Sí, sí podemos observar. Ya, para la resolución de estas ecuaciones, sí o sí es necesario un formulario, ¿sí? No queda de otro. Muy bien. Para la solución esférica, ¿qué significa esférica? Que R1 es igual a R2 y es igual A, a un radio común. Entonces, la deformación horizontal, tenemos por esta ecuación, A seno de phi sobre módulo de elasticidad. Altura, ¿qué es altura? Espesor que tiene el domo. Esa es la altura, ese espesor. ¿Sí? Espesor del domo, podemos decir. Y normales en tita y en phi. Y la deformación en el eje phi va a ser la cotangente 1 más Poisson, los esfuerzos normales, 1 sobre A, radio, la deformación horizontal, aquí entra, reemplazo, seno de phi. Esto viene ya, las deformaciones es sí o sí para la matriz de cargas. La matriz de cargas, en el caso del domo, va a ser el D1 del domo y el D2 del domo. Y este va a representar al desplazamiento horizontal y este a la rotación. ¿Sí? Muy bien. Y con eso resolviendo estas ecuaciones. Muy bien, hasta aquí, si se dan cuenta, bueno, es el lado esférico. ¿Dónde tendría mi ecuación general? Esta es mi ecuación general. Si en algún ejercicio o un proyecto me enfrento a un domo con dos radios, un radio 1, un radio 2, es elíptico, usar estas ecuaciones. Si se vuelve un domo domo como un coliseo, simplemente el radio 1 es igual al radio 2 y ese es igual a A. Ahí está. No, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre para el caso de la gravedad? ¿Sí? Para el peso propio, que habíamos hecho el ejercicio en membrana. Aquí en membrana habíamos hecho un ejercicio para el caso de la gravedad, con cargas gravitacionales. Ahí habíamos hecho, ¿no? Simplemente. Y las cargas gravitacionales tendríamos estas cargas, ¿no? Entonces, en flexión, para el caso de la gravedad, voy a tener de igual forma la carga en phi y la carga en z nomás, ¿sí? Por membrana he encontrado esta ecuación. ¿Esta ecuación de dónde viene? Viene de la solución por membrana. ¿Sí? Acá. Hemos resuelto y ahí están sus dos ecuaciones. Tal cual se las copio. Simplemente estamos continuando el ejercicio porque eso va a ser su práctica para esta última, la práctica número 2. Ya. En el caso, la deformación H va a simplificarse porque R1 es igual a R2 y es igual a A. Y en función de A tenemos esto. Y la deformación en phi va a ser este, sería el D1, perdón. Este sería el D10 de domo y el D20 de domo. Ese sería. Muy bien. Entonces, D10 resulta siendo la deformación horizontal y el D20 la deformación en giro. Continuamos. Ya tenemos las cargas y ojo, no olvidemos que la solución va a ser el D, ¿sí? Del domo
por X más el D0 del domo es igual a 0. En este caso, esto sería el D0 y ya estaríamos en esta matriz. Me faltaría el D propio de la estructura. El X va a ser X1 y X2, donde estamos analizando el cortante y la rotación, ¿no? El momento. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a resolver. Aquí está mi domo, ¿sí? Tengo dos variables, un X1 y un X2, un esfuerzo horizontal y un momento. Entonces, ¿sí? En este caso, mi ecuación diferencial, que es de cuarto orden, pero en vez de beta tengo lambda a la cuarta, donde lambda para el domo va a ser la raíz cuarta de 3, ¿sí? 1 menos Poisson al cuadrado sobre A sobre H al cuadrado. Esta sería la ecuación de lambda para introducir, para calcular. Entonces, en el caso, lo que hacemos es, sí, justamente calcular la cortante en phi, va a tener las cuatro ecuaciones, donde 3 y 4 no entran, ¿sí? Tenemos de esta manera y realizamos la cortante en phi, va a ser uniendo las funciones trigonométricas, la constante e a la lambda psi, seno de lambda psi más gamma. Muy bien. Nuevamente, en la página 65 de Billington tengo la normal en tita, la normal en phi, respecto a la función que hemos encontrado de lambda psi, ¿sí? De función de lambda psi para... Y tenemos las ecuaciones finales de la deformación horizontal y la rotación en función de el esfuerzo horizontal y momento alfa, que sería como la cortante y el momento, pero en ese punto principal. ¿Sí? Son mis dos solicitaciones. Muy bien. Entonces, estas son mis dos ecuaciones principales y vamos a empezar como siempre a poner condiciones y encontrar mis componentes de la matriz D del DOM. La matriz D, al ser de 2 por 2 tiene el D11, D12, D21, perdón, y el D22. Pero con estas ecuaciones. Entonces, en estas ecuaciones decimos, para cuando h es 1 y momento es 0, cuando h es 1, momento 0, ¿sí? Delta h, ¿no? Entonces tengo justamente 2a lambda seno cuadrado de alfa, ¿sí? A la ecuación. Cuando en esa misma ecuación del delta h, cuando el h es 0 y el momento es 1. 2 lambda seno de alfa sobre EH, ¿no? Ahí está. Seno cuadrado, ¿no? Bueno, 2 lambda cuadrado seno de alfa. El 1, 2, que es igual al 2, 1, pero con el ángulo, delta de ángulo o bien delta de phi. Lo mismo. En este caso, cuando h es 1 y esto es 0. Lo mismo, ¿no? Tenemos. Y finalmente, cuando h es 0, no existe, y momento es 1. 4 lambda cubo sobre EAH. Este h del domo, espesor del domo. Entonces ya puedo armar mi matriz D del domo. Ahí está, la matriz D del domo. Ya tengo la matriz D del domo, todito esto, por si acaso. Tengo la matriz de cargas del domo. Y tenemos ya finalmente la matriz, bueno, el sistema de compatibilidad de deformaciones. ¿Qué casos voy a tener? Un caso donde sea articulado. En este caso solo voy a tener un esfuerzo horizontal, H.
En el caso del empotrado voy a tener un momento y un esfuerzo horizontal. Y si tuviera una viga, en la viga llega los dos esfuerzos, pero depende el apoyo de la viga. Puede que la viga sea empotrada o articulada, ahí voy a tener o bien una ecuación o dos, pero eso ya va a ser del anillo, propio del anillo. Entonces, el anillo recibe, sí o sí, el anillo recibe, por si acaso, es el mismo que el empotrado, recibe dos, uno horizontal y un momento. Eso para el examen. Puede que por marearles, por cambiar cualquier cosita, en vez de un empotramiento, puedo hacer un anillo. El anillo es el mismo que el empotramiento, tiene dos solitarios. El único caso sería un articulado donde tendría el horizontal. Y sabemos que si pasa eso, solo tengo una ecuación, con esa nomás, ¿no? El de 1, 1 por x1 más el de 1, 0 es igual a 0. Eso sería una sola ecuación. Y sencillo el examen. Muy bien. Con con esas ecuaciones vamos a adentrarnos a resolver nuestro ejercicio que es por gravedad. ¿Sí? Perfecto. Por gravedad tenemos que, voy a sacar todos los datos de la membrana. ¿Sí? De la membrana, ¿sí? Teníamos los datos de carga. ¿Sí? Ahí están las cargas. Sabemos que R1 y R2 es A no más, ¿ya? Y tenemos sus normales. Ahí están sus gráficos. Entonces, de membrana teníamos la integral, sus normales, phi, tita. El esfuerzo H sería, hay que reemplazar para el esfuerzo, para el desplazamiento H, hay que reemplazar la normal, perdón, la normal phi, la normal tita, reemplazo para la deformación angular, reemplazo la normal phi, la normal tita, ¿sí? Y esta ecuación que ha resultado, reemplazo acá. Sí o sí hay que resolver. En el caso de la práctica que tenemos para la práctica 12, esto va a cambiar, ¿sí? Diferente. Esto va a cambiar diferente. Entonces, hay que hacer el proceso. Para el delta H hay que agarrar, reemplazar, resolver delta H. Reemplazar acá, es el delta H aquí y opero. Pero hay una situación. En estas ecuaciones, el R1 es igual al R2 y es igual a la. Se simplifica, va a ser sencillito. ¿Sí? Esa parte. Muy bien. Entonces, ahora nos queda el ejercicio.